El deporte que yo escogí fue el rugby. Y bueno, para empezar vamos a hablar un poco primero de la historia que nace en Inglaterra a comienzos del siglo XIX, a partir del año 1823, durante un partido de la escuela de rugby. Eh, un dato curioso es que, bueno, a partir de esto, el estudiante y el deportista William Webb Ellis pues toma el balón con sus dos manos y empieza a correr hacia la portería del contrario para poder así anotar un punto, ¿sí? Así sea como el comienzo a la historia de este deporte. Uno de los datos importantes eh, es que en 1845 se redacta el primer reglamento oficial del Rugby School. Sí, como las primeras reglas, los primeros, sí, como las primeras cosas que se vienen a importantes para este deporte. Este deporte se extiende por Europa, Oceanía y África gracias al Imperio Británico, ya que allí es donde nace este deporte. En 1886 se crea la International Rugby Football Board, que ahorita es la World Rugby. ¿Esto qué quiere decir? Que es como una federación que rige todas las normas del deporte, ¿sí? Una de las variantes del rugby, o una también de los datos curiosos, es que el rugby se puede jugar en tres modalidades. ¿Cuáles son? Son los 15 versus 15, que es el más popular y es el que más en los torneos y en las partes de todo el mundo en donde se juega, es el que más como que se aplica, ¿sí? Donde son 15 versus 15 jugadores. También está el 13 versus 13, que ya es como las ligas. Y está el Rugby Sevens. ¿Qué quiere decir el Rugby Sevens? Que se juegan 7 versus 7 jugadores. Más adelante les voy a explicar eh, cómo es esta modalidad de juego. ¿Sí? Bueno, el rugby es dominante en qué países, en qué continentes, etcétera. Es dominante en el Reino Unido, en Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Francia y Argentina. Como lo decía anteriormente, se extiende y se crea primeramente en Inglaterra, en el Reino Unido, se extiende hacia África, lo que es Sudáfrica, Oceanía, como lo es Nueva Zelanda y Australia, y bueno, Europa, en Francia, y una parte de América Latina, ya lo que sería en Argentina, que es bastante potente este deporte en este país. ¿Sí? Bueno, una de las generalidades del rugby eh, es que es un deporte de contacto, de demasiado contacto físico, en donde también prima mucho la estrategia y el trabajo en equipo, más allá de las competencias o el talento individual, prima mucho el trabajo en equipo, pues ya que es un deporte de bastantes jugadores en donde se debe tener muy en cuenta las tácticas del adversario como las tácticas de nosotros mismos. ¿Sí? Bueno, el campo se juega en un césped natural. Este césped debe medir aproximadamente en 100 metros de largo y 70 metros de ancho. Eh, Como lo decía anteriormente, las dos modalidades más eh, de las que más se juegan en este deporte son los 15 versus 15 y los 7 versus 7, que son los events. En los 15 versus 15 se juegan dos tiempos de 40 minutos, en total serían 80 minutos total del partido, y en los events se juegan aproximadamente 7 minutos y 7 minutos de cada tiempo, que en total serían 14 minutos. Para hablar un poco del balón, el balón es de tipo ovalado que facilite el rebote. Este balón siempre trata de rebotar bastante para que al momento de agarrarlo sea un poco más complejo para cualquiera de los dos contrincantes. ¿Sí? El objetivo del juego, ¿cuál es? Es anotar más puntos que el rival mediante estrategias, conversiones, penales y drops, que más adelante les voy a explicar qué son los drops y las conversiones. Bueno, uno de los reglamentos básicos de este deporte es el try o el ensayo, que consta de 5 puntos, que es apoyar el balón en la zona de anotación, ¿sí? O sea, cada jugador
Eh, Debe correr eh, sin ser eh, obsta- sí, obstaculizado por el adversario y el jugador que lleva el balón debe poner el balón en el piso de la zona de puntos del otro equipo. La conversión es 2 puntos, que es patear entre los palos después del try. O sea, es como un tiro, por decirlo así, redundante, es como un tiro libre en el fútbol, pero es un pateo bastante fuerte que tiene que pasar por encima y por los dos palos que hay en cada portería. ¿Sí? El penal vale 3 puntos, es prácticamente como la conversión, pero es un poco más cerca al área. El drop goal vale 3 puntos, que es patada en el juego, en donde el adversario tiene que golpear el balón. Si nosotros como equipo cogemos el balón, eso sería un drop goal, o sea que tendríamos y obtendríamos 3 puntos. Una de las principales reglas de este deporte es el golpe hacia adelante, el cual es un knock-out, soltar o botar el balón hacia adelante, que eso se le llamaría como un scrum. El offside es el fuera de juego, como bien lo conocemos en otros deportes, es que el jugador se encuentra por fuera de la línea de defensa del otro equipo. El scrum es la reanudación tras infracciones menores, o sea que cada 8 jugadores por cada lado forman un male. ¿Qué quiere decir esto? Que el partido se debe reanudar siempre y cuando en cada parte, en los 15 o en los 13, haya 8 jugadores por cada equipo en campo. Podemos también hablar del line out, es el saque lateral tras salirse de la pelota del campo, el tackle, que el tackle es cuando el adversario lleva el balón corriendo hacia la portería del otro equipo, llega otro jugador y se le lanza encima, siempre y cuando es válido el tackle, siempre y cuando sea de la parte del pecho de la parte del tronco hacia arriba. Si es un tackle del tren inferior, es una falta y es una falta grave en donde prácticamente puede ser expulsado el jugador que haga este tackle y es expulsado y amonestado, ya que esto puede producir una lesión para el adversario. Bueno, ya hablamos sobre las instalaciones. El césped debe ser el césped natural, de 100 metros de largo por 70 metros de ancho. La línea de gol o la zona de gol es una de anotación detrás de los postes. ¿Qué son los postes? Los postes son eh, postes de 3 metros de altura, ¿sí? Separados por 5,6 metros de ancho, ¿sí? Que en forma de H. Los implementos, bueno, el balón. Ya hablamos del balón, que es un balón ovalado. El uniforme son camisetas resistentes y bastante pegadas al cuerpo. Son shorts cortos, medias largas y guayos con taches, ¿no? Protecciones permitidas, el protector bucal, porque se puede producir un mal golpe, se pueden lastimar los dientes, los labios. Entonces el protector bucal es bastante importante para estos jugadores. Un casco liviano para evitar un mal golpe en la cabeza y evitar daños craneales. El arbitraje, bueno, ahí está el árbitro principal, que es el que está en la mitad del campo, los dos jueces de línea para mirar sobre el offside y el videoarbitraje, que es como un tipo VAR, pero en el rugby se llama TMO. Bueno, la clasificación del rugby por modalidad de juego, lo decíamos anteriormente, prima primero el rugby unión, que es de 15, el rugby league, que es de 13, y el rugby sevens, que pues ya lo hemos nombrado bastante, que son 7 versus 7. Y bueno, por último está el rugby arena, que es una modalidad de juego que se está presentando por el momento. Por función dentro del campo, bueno, habemos 5 posiciones de juego, las cuales son el pilar, el hooker, la segunda línea, el ala y el octavo. Las defensas y el ataque veloz, podemos decir que está
el medio scrum, la apertura, los centros, los swings y los fullbacks, que son como ciertas jugadas o que son permitidas durante el juego. Bueno, distribuciones de factores del rendimiento. En lo físico podemos hablar que está la fuerza, la potencia, la resistencia aeróbica y anaeróbica, la velocidad, la agilidad y la movilidad. Esto prima y depende de cada deportista, de cómo se distribuya. Lo técnico ya es dependiendo del equipo, en donde se entrena el pase, la recepción, los tackles, el pateo, el juego del rock, el maul, el scrum y el line out. En lo táctico ya es como cada, o sea, depende mucho del equipo, pero también es como cada deportista adapte sus formas de jugar dentro del campo, ya sea la organización defensiva, el sistema de ataque, la lectura de juego y la toma de decisiones bajo presión. Y por último, podemos hablar de lo psicológico, porque no todos los deportistas eh, participan de la misma manera y juegan de la misma manera, dependiendo de su estado de ánimo o de lo que en ese momento estén pensando. Podemos hablar de la concentración, la resiliencia, el trabajo en equipo, la confianza, la gestión emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los principios de entrenamiento podemos hablar como lo es la progresión, la especificidad, la individualización, la sobrecarga, la variabilidad y la continuidad. ¿Qué quiere hacer referencia a esto? A que no todos los deportistas y no todos los equipos trabajan de la misma manera. Podemos hablar de la sobrecarga, de cómo cada equipo trabaja después de un partido, antes de un partido, de cómo cada jugador se comporta frente a las diferentes situaciones de juego. Podemos hablar de la individualización, que es el jugador cómo se comporta en las diferentes zonas del juego y en las diferentes participaciones, tanto defensivas como en ataque del juego. No todos juegan de la misma manera, no todos se comportan igual. La variabilidad de los ejercicios, como lo decía, hay equipos que trabajan, que priman la defensa, hay equipos que priman el ataque, el medio campo, hay equipos que priman el jugar por bandas, eh, y pueden haber muchas más variabilidades de todos los equipos. El fullback en el rugby. Como ya lo hemos nombrado y no lo hemos explicado, voy a explicar lo que es un fullback en el rugby. El fullback es el jugador que juega con el dorsal 15, que está en la última línea defensiva del equipo. Es el que prácticamente cuida y respalda a sus demás compañeros. Es el responsable de recibir balones altos y iniciar el contraataque, eh, siempre y cuando sea el momento de tal oportunidad. Sí, este jugador lo comparo bastante con el defensor de un equipo de fútbol, porque es el que cuida la espalda de sus compañeros y el que vigila muy bien para dar salida en oportunidades de ataque, eh, siempre y cuando sea bueno esto. El somatotipo del fullback de este jugador es que es fisiológicamente mesomorfo, que predomina este somatotipo, ¿sí? Es un jugador que siempre es un poco alto, es fornido, eh, y que prácticamente su somatotipo de casi todos los jugadores de casi todos los equipos del rugby es este. Las características físicas es que su estatura, como bien lo decía, es un poco alto, de 1,78 centímetros a 1,90 metros, perdón, 1,90 metros. Su peso debe estar prima entre 80 y 95 kilogramos y debe tener una buena potencia de salto, fuerza y velocidad. Requerimientos físicos para este deportista, lo que es la velocidad de la aceleración para cubrir los espacios y contraatacar. Como lo decía anteriormente, es un jugador que es muy completo porque debe saltar, correr, ser ágil, ser fuerte. Entonces, esto es lo que prima en este jugador. Fuerza en el tren inferior para caer, para taclear a los contrincantes, a los ofensivos del otro equipo. Eh, Eso por el lado físico.
Por el lado fisiológico, debe tener una alta capacidad aeróbica del VO2, del VO2 máximo. Su sistema en el partido debe ser un sistema anaeróbico potente a los sprints repetitivos, ¿sí? Su tiempo de reacción para las jugadas de contraataque y defensivas debe ser alta, debe ser un jugador bastante ágil mentalmente también, y su coordinación debe ser visomotora para las recepciones aéreas. Requerimientos tácticos: debe tener una buena recepción de balones altos, debe tener una buena técnica del tackle segura y efectiva, un pase largo y preciso, porque es un jugador bastante fuerte y debe tener un brazo que le permita lanzar balones a largas distancias. En su requerimiento táctico, debe leer muy bien el juego, debe identificar dónde caen los balones que debe recibir del equipo oponente, debe saber elegir cuándo contraatacar, cuándo defender y cuándo es bueno hacer un buen tackle, y debe analizar la trayectoria y anticiparse a las líneas de ataque para recibir los balones aéreos. Bueno, para ir terminando, vamos a hablar sobre un poco de las lesiones más comunes eh, de este, de este modo de jugador, que sea el fullback. Las lesiones más comunes son el esguince de tobillo por las caídas del, de los balones aéreos, de los aterrizajes, la tendinopatía rotulana, la rodilla del saltador, porque no todos los deportistas saben cómo caer frente a estas jugadas, los desgarros de isquiotibiales, las contusiones de costillas y hombros, porque también, como es un jugador que debe taclear, también es un jugador muy tacleado por la parte ofensiva del otro equipo, las conmociones cerebrales si no usa un buen tipo de casco, y las distensiones de cuádriceps, ya que también se reciben muchas patadas y reciben bastantes golpes por ser de la parte defensiva. El perfil integral del fullback debe ser un jugador rápido, técnico, inteligente tácticamente, seguro en el área de juego, comunicador, fuerte, y debe ser un defensor bastante sólido para consagrarse en el equipo. Bueno, para ya terminar, esta sería como mi caracterización del deporte. Espero eh, se haya entendido un poco sobre lo que es el rugby, sobre su historia, sobre el somatotipo de el fullback, el cual elegí yo para esta caracterización, que es como el defensa central, que debe estar muy pendiente de todas las jugadas ofensivas del contrincante, y sobre qué modalidades de juego se permite en este deporte. Entonces espero les haya gustado, que haya sido de su agrado, y gracias.